Bueno, arrancamos hablando en la mañana, haciendo un repaso de lo que ha sido la presentación del cierre de candidatos de cara a lo que van a ser las elecciones nacionales del 26 de octubre en todo el territorio nacional, con este dato de la realidad de que no hubo elecciones paso, de que no hubo un mecanismo ordenador y esto generó dificultades en algunos frentes electorales, en algunos partidos políticos, y terminamos analizando un poco también el escenario político que se viene en la provincia de Santa Fe. Para hablar un poquito de todos estos temas, estamos saludando al diputado provincial mandato cumplido y dirigente justicialista Kiko Busato, Leandro Busato, que nos atiende como siempre con gran gentileza. Leandro, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Fabiana Costa, buen día. Hola Fabián, ¿cómo te va? Un gusto grande. Bueno, gracias por atendernos y contanos lo que estás viendo después de lo que fue este cierre de listas en función de un panorama que está condicionado por el hecho de que no hubo elecciones paso y prácticamente de este escenario de polarización entre el gobierno nacional y lo que ha sido esta conformación de Fuerza Patria. Bueno, me parece que es un escenario en donde en octubre el gobierno nacional va a tratar de ratificar el rumbo económico y social que lleva la Argentina, y nosotros, como parte de la oposición, tenemos que construir un freno para pensar claramente de cara al 2027 una alternativa con un gobierno nacional que permita volver a recuperar la expectativa de vivir de otra manera y que permita fundamentalmente los sectores productivos y los sectores del trabajo tener una realidad muy diferente a la que estamos viviendo ahora. En ese contexto, la alternativa a construir electoralmente, como decís vos, se ha visto enrarecida en función de no tener por primera vez en mucho tiempo un sistema de paso que te permita dirimir las candidaturas internas y la conformación de la lista a través del voto democrático de la ciudadanía, y eso te obliga a generar acuerdos y a generar procesos de conjunción de listas que son difíciles de vertebrar porque, bueno, obviamente son pocos lugares para muchos nombres, son muchas expectativas y a veces eso también colisiona con las estrategias conjuntas. El peronismo no atraviesa un buen momento en términos provinciales y bueno, hice una lista que por lo menos para mí sintetiza algunos sectores, no a todos, y desgraciadamente ya por segunda o tercera vez consecutiva el centro norte de la provincia, la ciudad de Santa Fe, carecen de representatividad contundente garantizando la participación en las próximas cámaras de diputados de legisladores del peronismo que representen también sectores que no sean la ciudad de Rosario o el sur provincial. Lo digo porque ya no es la primera vez que viene ocurriendo, y en los cierres que está habiendo, por lo menos en la fuerza política que yo integro, veo un proceso de desbalance muy fuerte en términos territoriales, dándole demasiada prioridad al sur de la provincia, fundamentalmente a la ciudad de Rosario, en detrimento de representaciones políticas del centro y del norte de la provincia, fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe. Lo digo hoy porque me parece que si no cambiamos esa matriz va a ser difícil hablar de una fuerza política con características provinciales y que pueda interpelar a todo el conjunto de los santafesinos y las santafesinas, ¿no? Leandro, y además en el contexto de que nuevamente a la hora del cierre de candidaturas nacionales se está quizás más pendiente de algún contacto con Buenos Aires que por el debate que podría darse, y muy rico por cierto, en la propia provincia de Santa Fe. Sin lugar a dudas, sigue incidiendo demasiado, por lo menos para pensar los cierres de listas, las relaciones que tejen todavía algunos sectores con algunas terminales en Buenos Aires. Se sigue pensando hacia adelante, evocando un pasado que por lo menos para mí ya en la Argentina hay que empezar a discutir, pensando más en lo que viene y no tanto en lo que fue, y no alcanza con evocar las cosas que hicimos bien, si no tenemos la posibilidad de pensar todas las que faltan hacer o las que hicimos mal y podemos plantearlas diferentes. Así que, bueno, será momento de ver cómo se transita una campaña, con toda la complejidad que tiene estos tiempos, con toda la adversidad que hay para la gente y con, bueno, espacios políticos que están todos con algún nivel, por lo menos, de reconfiguración en términos internos y de su propia propuesta política, ¿no? Bueno, vamos a ver si como dicen algunos actores, esto es unidad de renovación o no,
y me parece que en eso en Santa Fe también se va a dividir por tres, porque el gobernador ha presentado una lista de diputados propia, lo que va a hacer claramente que el escenario sea más favorable, probablemente, a nosotros que en otras provincias, dada la situación que hay de una polarización que no está presente en Santa Fe con dos actores políticos, sino con tres fuerzas bien determinadas, ¿no? ¿Y cómo ves ahí que puede llegar en este escenario de tercios a jugar esta conformación que está impulsando Puyaro con otros gobernadores, que es Provincias Unidas? Porque vos hacías algunos análisis en algunos medios de comunicación y marcabas que no ves políticas muy diferentes de lo que es gobierno nacional y gobierno en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo creo que es una decisión que tendrá que tomar obviamente quien asista a votar, pero yo creo que la matriz económica por la que vienen transitando el gobierno de la provincia y el gobierno nacional son en apariencia diferentes, pero en la práctica funcionan bastante parecidas. Me parece que en eso ninguno de los espacios que está plantándose como una alternativa de centro, estos 5 o 6 gobernadores, plantea frontalmente una oposición al gobierno de Milei, sino más bien la idea de construir una alternativa. Me parece que es una decisión que en algún lugar deberían rever, porque yo creo que el fracaso económico del gobierno de Milei va a ser replantear claramente y absolutamente todo lo que la Argentina produce en materia económica, y yo creo que en ese sentido, bueno, en la provincia de Santa Fe todavía no hay una diferenciación profunda, fundamentalmente en los hechos, de las matrices económicas que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial. Cuando vos ves la problemática de los servicios públicos, el impacto que ha tenido en los salarios, la problemática claramente de llegar a fin de mes, la caída de la productividad, bueno, evidentemente estamos pasando las mismas situaciones que ocurren en otros lados. Probablemente el gobierno provincial tenga algunas otras herramientas, probablemente tenga algunas otras políticas diferenciales respecto a los sectores primarios y la producción, pero no alcanza, porque evidentemente no vivís en una isla y los problemas que le toca vivir a la mayor parte de la producción argentina también son trasladables a la provincia de Santa Fe, mucho más si vos tenés una quita de subsidio, por ejemplo, en materia energética, y un traslado de esa quita de subsidio directamente a la tarifa de los usuarios y consumidores, que tienen luz más cara, que eso encarece los precios de la producción, que encarece los precios de los productos finales, que achica el poder adquisitivo del salario, digo, en el caso de los trabajadores. Me parece que ahí hay una serie de cuestiones a rever, ¿no? Vos marcabas puntualmente aquí en la provincia de Santa Fe y tomando como referencia el salario de los empleados públicos, el impacto no solamente en el hecho de que no le ganan a la inflación, sino también la disparidad que hay entre el incremento de impuestos, de la prestación de servicio con el incremento que han tenido los salarios. Sí, nosotros hemos presentado la semana pasada un informe en la ciudad de Santa Fe para medir cómo han evolucionado los precios de las tarifas públicas y el transporte público de pasajeros, entre otras cosas, y cómo han evolucionado los salarios. Y la verdad es que es contundente. En promedio, luz, gas, agua y transporte público de pasajeros, en promedio, si vos sumás el total, el aumento arriba de los 640%. Mientras que los salarios y las jubilaciones, si vos tomas empleados de comercio, empleados municipales, empleados de docentes o trabajadores docentes, jubilaciones mínimas y salarios mínimos, no llega al 140% el promedio, por lo cual estamos hablando de una diferencia muy fuerte y un condicionamiento muy fuerte del bolsillo en cosas que hoy son un problema para un montón de santafesinos. Puntualmente en el caso del empleado de comercio, tomarse 4 colectivos para ir a trabajar por día, porque digo, a veces tiene horario partido, pagar luz, agua y gas, hoy por hoy le insume a una categoría maestranza de comercio, así una categoría inicial, el 23% de su salario. Claro. Es una barbaridad que tenga que destinar el 23% de lo que gana para pagar luz, agua, gas y tomarse colectivo para ir a trabajar. Me parece que ahí hay una distorsión muy fuerte que afecta obviamente el salario indirecto y que le prohíbe a esa persona, por ejemplo, consumir cosas que antes consumía, lo cual de alguna u otra manera justifica por qué a veces los precios van bajos en los supermercados. No solamente porque no aumentan por obra y gracia del mercado, como dice Milei, no aumentan porque la gente deja de consumir. Claro. Y deja de consumir porque tiene que gastar la plata en otra cosa, que en este caso es pagar las tarifas, ¿no?
Leandro, ¿y cómo estás viendo el proceso político en Santa Fe, digamos? Porque también tenemos la convención constituyente que termina el 12 de septiembre. Hay un proceso de transformación del sistema político que se está dando en la provincia de Santa Fe. Mirá, yo la verdad que tenía más expectativa con la reforma de la Constitución. Me pareció que era una muy buena oportunidad para generar políticas de Estado y para quitarla de las mezquindades y las disputas políticas electorales. Creo que la reforma terminó en eso, terminó discutiéndose muchos problemas de la política y pocos problemas de la sociedad. Ha habido participación de muchos sectores, pero son todos vinculados a la política mayormente. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, no entiende bien de qué se trata la reforma de la Constitución. Y me parece que en algunas cosas hay que evitar que la Constitución salga peor de lo que entró, ¿no? a la reforma. La Constitución de 62 es una Constitución que uno podía decir que estaba desfasada de los tiempos actuales, pero una muy buena Constitución. Esta, bueno, además de garantizar que el gobernador tenga reelección, limitar los mandatos de los legisladores y garantizar claramente algunas otras situaciones como tienen que ver con la iniciativa popular o los mandatos que tienen que ver básicamente con los procesos de participación popular. Bueno, yo espero que tenga algunas cuestiones que realmente hagan efectiva una mejor Constitución para que la gente sienta que la norma más importante que tiene la provincia de Santa Fe le permite traducirse en mejor calidad de vida. Por ahora, me parece que a la política le ha costado bastante romper el cerco de la política misma para decirle a la sociedad qué está haciendo en la reforma de la Constitución y cómo va a trasladarse eso a una mejor calidad de vida o a las garantías que necesitamos los ciudadanos para vivir de otra manera, ¿no? Leandro, vos fuiste protagonista en su momento, siendo diputado provincial, de el juzgamiento en uno de los primeros casos a integrantes del Ministerio Público de la acusación, a la fiscal del caso Oldani. ¿Cómo estás viendo el debate que hay en torno a lo que debe ser, a partir de la nueva Constitución, el funcionamiento del MPA? ¿Debe ser debe tener un funcionamiento autónomo? ¿Debe estar debajo de la esfera o seguir debajo de la esfera del Poder Judicial con el control de la legislatura? ¿Cómo estás viendo ese tema? No, yo soy partidario, y en esto creo que ni mi fuerza política me está proponiendo, soy partidario de un extrapoder. El MPA, el Ministerio Público de la Acusación, fue pensado para tener claramente facultades y constituciones o facultades constitutivas propias de un extrapoder, de un poder que no dependa ni siquiera del Poder Judicial, por lo cual para mí debería ser un organismo totalmente autónomo y autárquico, que tenga autonomía plena del funcionamiento y que se prescinda claramente de la voluntad del soberano político para dirigir procesos investigativos. Hoy lo que veo es que hay dos corrientes muy marcadas, una que es la del gobierno provincial, de darle toda la potestad investigativa al Ministerio de Seguridad y someter de alguna u otra manera al MPA dentro de las facultades del Ministerio de Seguridad, lo cual no es lo que yo creo que está bien, pero bueno, es la política de seguridad y de persecución penal que se ha fijado este gobierno. Y el otro, obviamente con una visión bastante corporativa por parte del Poder Judicial, y no me extraña porque hay representantes en el Partido Justicialista que son dignos representantes del Poder Judicial y no del partido, que están buscando claramente que el MPA se subordine dentro de los cánones del Poder Judicial, lo cual por lo menos para mí es una limitante enorme, porque termina subordinado también a los designios de los jueces, cuando en realidad estamos planteando que la investigación penal y todo el funcionamiento del aparato en términos de persecución penal debería estar ajeno a quienes terminan siendo los que juzgan, en este caso los mismos jueces, ¿no? Claro. Leandro, agradecerte como siempre la gentileza, te mando un abrazo grande, seguimos en contacto. Un abrazo para usted, Fabián. Hasta luego, gracias. Leandro Busato, dirigente justicialista, diputado provincial mandato cumplido, hablando un poquito de lo que fue el cierre de los candidatos de Fuerza Patria aquí en la provincia de Santa Fe y también el panorama político que se viene de cara a el cierre de la Convención Constituyente. Comienza ya el proceso de lo que va a terminar siendo la redacción final, el trabajo de la comisión redactora y la aprobación del pleno del recinto de la convención de lo que va a ser la nueva convención constituyente, de la nueva constitución provincial, bien digo. En un ratito vamos a estar retomando